Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia muy personal, una de fe, de vocación. Hablamos del camino hacia el sacerdocio de Juan Sebastián Miranda. Sí, un seminarista argentino de la diócesis de San Roque. Para entender su recorrido nos basamos en un texto, un artículo bastante detallado de la Fundación CARF. Ah, la entidad que apoya la formación de sacerdotes. Bien. Eso es. El texto es del 18 de septiembre de 2025 y nos da una visión bastante cercana de su experiencia. Ahora mismo, Juan Sebastián está en Pamplona, ¿sabes? Sí, estudiando teología en Navarra, creo. Exacto. Tercer año ya. Y vive en el Seminario Internacional Bidasoa. Lleva allí su segundo año. Vale, pues nuestro objetivo hoy es, ir un poco más allá de contar la historia. Queremos entender bien qué le movió, cuál es su visión del sacerdocio hoy, los retos que ve en Argentina, en su diócesis, y también qué piensa de la fe, de la sociedad. Claro, desgranar un poco todo eso. Él mismo describe su vocación, fíjate, como un regalo inmerecido. Dice que Dios lo fue tejiendo a través de gente sencilla. Una imagen bonita. Empecemos por el principio, por sus raíces, ¿te parece? Perfecto. El texto nos dice que es el mayor de 6 hermanos. 6 hermanos. Eso ya marca, ¿no? Supongo que implica aprender a compartir, a ceder. Seguramente. Viene de familia católica, pero aquí hay un detalle curioso. Durante años no fueron muy practicantes. O sea que no es el típico caso de una familia súper metida en la iglesia desde siempre. No exactamente. De hecho, él cuenta con alegría cómo vio a su familia volver a ir a misa los domingos. Lo ve como pura gracia de Dios. Interesante. ¿Y él qué hacía antes de plantearse el seminario? Pues estudiaba educación física. Educación física. Vaya cambio. Sí. Y según el texto, fue justo en esa etapa universitaria, con todo ese ritmo frenético, como él lo llama, cuando le empezó a surgir la inquietud vocacional. O sea que no fue algo que viniera de su entorno más directo, sino que apareció. Irrumpió, digamos, en medio de otros planes. Tal cual. No fue una evolución lógica, por así decirlo. Es curioso cómo surgen estas cosas a veces, pero el relato se centra mucho en un momento, un día concreto, que él ve como el punto de inflexión total. ¿Cómo fue eso? Sí. Es un episodio muy llamativo. Fue el último día de una novena a la Inmaculada Concepción. Él había ido un poco a regañadientes. Sí. ¿Por qué? Era animador juvenil y sentía que tenía que ir, pero que no le apetecía nada. Estaba desanimado, se sentó al fondo. Ya. Desconectado. Y es justo ahí, en ese momento de poca disposición, donde pasa algo. Exacto, eso es lo sorprendente. No estaba buscando nada especial en ese instante. Y cuenta que escuchó una especie de voz interior, muy insistente. Una voz. ¿Qué le decía? Abre Lucas 5:10. Lucas capítulo 5, versículo 10. Y se lo repitió 3 veces. ¿3 veces? Sí. Al principio como que no le hizo caso, pero la insistencia fue tal que buscó el pasaje. Justo un predicador invitado había pedido llevar la Biblia ese día. Providencia. Uf. Casualidades, ¿no? Y Lucas 5:10. Ese es un pasaje muy conocido. ¿Qué dice exactamente? Es justo después de la pesca milagrosa. Cuando Pedro está asombrado, quizá con miedo, por la cantidad de peces, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Uf, claro. Para alguien que ya tenía la duda rondando sobre el sacerdocio, esas palabras debieron ser como una señal directa. ¿Cómo lo vivió él? Como una confirmación total. Dice que se le aclararon las dudas que tenía. Sintió que Dios le estaba mostrando el camino, su voluntad. ¿Qué es fuerte? Y lo interesante es cómo enfoca su vida desde entonces. No como si ya hubiera llegado a la meta, sino como un intento. Dice imperfecto pero sincero de responder a esa llamada. Pone el foco en la respuesta continua. Me llama la atención eso. Un momento tan íntimo, casi místico, surgido además cuando menos se lo esperaba, y se convierte en el motor de un cambio de vida radical. Y esa idea de respuesta continua ya nos dice algo de cómo ve él el sacerdocio, ¿no? Totalmente. Su visión está muy centrada en parecerse a Cristo, en identificarse con Él. No habla tanto de tareas o funciones, sino de una configuración interior. ¿Y qué es lo fundamental para él? Oración. La intimidad con Dios. Eso es lo insustituible, dice. Cree que solo con un corazón enraizado en Dios se puede de verdad ayudar a la gente, dar esperanza. Es una visión que pone el ser por delante del hacer, aunque una cosa lleve a la otra, claro.
Y parece muy consciente de la dificultad, ¿no? El texto dice que reconoce sus límites. Sí, sí. Pero confía en Dios. Cita algo así como que en mi debilidad se manifieste su fuerza. No es una visión, digamos, heroica o de superhombre. Entiendo. Es más bien un servicio desde la humildad, asumiendo la propia fragilidad. Exacto. Y esta forma de verlo cobra más sentido cuando nos cuenta cómo es la realidad pastoral en su diócesis de origen, en San Roque, Argentina. Hablemos de eso, porque el panorama que describe el texto suena complicado. Él planea volver allí después de estudiar aquí. ¿Qué se va a encontrar? Pues una diócesis enorme geográficamente, con 24 parroquias, pero muchas con zonas rurales gigantescas, comunidades muy dispersas de difícil acceso. Y el gran problema parece es la falta de curas. Las cifras que da el artículo son... Son impactantes, ¿sí? Habla de más de 500.000 de fieles en toda la diócesis. ¿500.000? Más de 500.000. Y para atenderlos, apenas 41 sacerdotes. Y ojo, contando diocesanos, misioneros y religiosos. Todos juntos. 41. Para 500.000. En la proporción es brutal. Abrumadora. Él mismo da el ejemplo de su parroquia de origen. Un solo sacerdote para unos 25.000 habitantes en el pueblo, más 10 comunidades rurales aparte. Es que es inimaginable. La carga de trabajo, la soledad también, supongo. Claro. Y las consecuencias pastorales son muy concretas. La que él más destaca, en muchísimos sitios es imposible tener misa diaria, algo que aquí damos por hecho. Allí es un lujo para muchas comunidades. Claro. Eso le da una dimensión diferente a cada sacerdote, ¿no? Y entiendo por qué insiste tanto en la necesidad de una buena formación. Los pocos que son tienen que estar muy bien preparados. Desde luego. Para una tarea ingente y muy diversa. Pero además menciona otros retos. Ah, sí. ¿Cuáles? Por un lado, dice que el protestantismo está creciendo bastante en la zona. Eso añade un desafío pastoral y, bueno, ecuménico. Y por otro, le preocupa mucho la juventud. ¿En qué sentido? ¿Qué ve en los jóvenes de allí? Pues describe una sociedad muy individualista. Y percibe que muchos jóvenes intentan llenar vacíos buscando visibilidad en redes sociales, exposición constante, pero sin encontrar un sentido real a sus vidas. Ya. El vacío existencial que a veces se intenta llenar con ruido. Algo así. Y claro, acompañar a esos jóvenes en esa búsqueda, con tan pocos curas y en un entorno tan disperso, es un reto enorme. Esa idea del individualismo parece clave en su análisis, ¿verdad? No solo en su diócesis. Sí, lo ve como uno de los grandes problemas de hoy en día. Y su propuesta desde la fe es clara. El cristiano tiene que salir al encuentro del otro. Romper el aislamiento, el testimonio personal, el comunitario, es fundamental. ¿Y cómo ve la situación de la fe en general? ¿La gente se aleja de Dios? Que sí, que en muchos casos la sociedad se aleja de Dios. Pero matiza algo interesante. No siempre cree que sea por rechazo directo. ¿Sino por qué? A veces piensa que es por desconocimiento, por ignorancia de lo que propone el cristianismo, o por una tendencia a acomodar la verdad a la propia conveniencia, quizá por falta de una formación más sólida o de un encuentro más personal con la fe. Es una mirada que intenta comprender, no solo juzgar. Y ahora que vive aquí en España, hace comparaciones. ¿Qué le llama la atención de la religiosidad aquí? Sí, comenta algunas cosas. Dice que percibe como un pozo de religiosidad general, sobre todo en la gente mayor. Y le ha impresionado mucho la fuerza de algunas tradiciones populares. ¿Cómo cuáles? Pone el ejemplo de las procesiones de Semana Santa. Le llaman mucho la atención. Claro, son muy visibles. ¿Y cómo lo compara con Argentina? Dice que allí no existe esa misma expresión cultural, religiosa tan elaborada en la calle, tan pública. Para él, ver estas cosas en España es algo nuevo y enriquecedor. Otra forma de vivir y expresar la fe. ¿Le parece positivo, entonces? Sí, lo valora. Pero también hace una pequeña reflexión, como un deseo que le surge. Ah, sí. ¿Cuál? Pues dice que le encantaría que toda esa pasión, esa dedicación que se ve en las procesiones, por ejemplo, se viera con la misma intensidad en lo más nuclear de la fe. ¿Te refieres a...? A la participación en la misa, en la comunión, la confesión, los sacramentos en general. Es una observación sutil, ¿no? Sobre la coherencia entre la cultura religiosa y la vivencia profunda de la fe. Plantea una buena reflexión, sí. Y todo esto lo vive desde Pamplona, desde el seminario Vidasoa. ¿Qué tal la experiencia allí? ¿Cómo la describe?
Habla con mucho cariño. Dice que es como una familia mundial. Suena bien. Valora muchísimo estar con seminaristas de tantos países, de tantas culturas, pero todos unidos por la misma fe. Y usa esta expresión, por la misma locura de querer servir al Señor. Se nota que esa comunidad internacional, ese compartir el mismo objetivo, es importante para él ahora mismo. Sin duda. Es un apoyo fundamental en su formación. Y el objetivo final de esta etapa en España lo tiene clarísimo. Volver a Argentina, ¿no? Volver. Regresar a su diócesis, a San Roque. Pero volver, fortalecido, con ilusión renovada, con todo lo aprendido en Navarra. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido. Desde sus inicios, ese momento tan particular de la llamada, con la frase de pescador de hombres. Sí, ese antes y después claro en su vida. Y luego su ideal de sacerdocio, muy centrado en Cristo, en la oración. Y hemos contrastado ese ideal con la realidad tan dura de su diócesis. La extensión, la falta tremenda de sacerdotes, los retos sociales como el individualismo, los jóvenes, el crecimiento de otras confesiones también, y sus reflexiones sobre la fe hoy, las diferencias culturales que observa entre España y Argentina en cómo se vive la religión, y la importancia de esa comunidad que ha encontrado en el seminario. Todo el relato de Juan Sebastián nos deja con una tensión muy clara, ¿verdad? Por un lado, esa llamada tan personal, tan íntima, serás pescador de hombres, escuchada casi por sorpresa. Y por otro lado, la realidad descomunal que le espera. Ese mar inmenso de 500.000 de personas en su diócesis. Y apenas 40 compañeros pescadores. Poquísimos. Exacto. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá un poco para darle una vuelta. ¿Qué implica responder a esa llamada tan personal, a ese tú serás, cuando el océano de necesidad es tan gigantesco y los compañeros de barca tan escasos? Claro. ¿Cómo se conjuga esa fidelidad a la vocación individual con la magnitud de la tarea colectiva que hay por delante? Sobre todo, como él mismo dice, en un mundo donde muchos buscan sentido, quizá lejos de las redes tradicionales de la fe. Es la gran pregunta que queda flotando, ¿no? Esa tensión entre la respuesta personalísima y la necesidad comunitaria que parece desbordar. Ahí queda esa reflexión sobre la aventura de la fe hoy.